Bienvenidos de regreso a esta mesa especial sobre el mercado de hidrocarburos. Nos acompañan aquí los expertos en el financiero Bloomberg. Seguimos platicando, estábamos con el tema de ciudadanizar la información, de aterrizarla, ¿no? Es muy importante que sociedad y gobierno participen, dialoguen, discutan y logren concretar políticas públicas en beneficio de México. Y yo les ponía sobre la mesa un tema que es más importante. No está solamente darle resultados a la sociedad, sino también el gobierno está presionado porque tenemos que recordar que en los próximos 2 años esta administración concluye y hay una fuerte presión con respecto a lo que podría pasar. Entonces, la invitación sería discutir también no solamente darle beneficios a la sociedad, sino también cómo poder comunicar que esta reforma que lo ha hecho ha sido exitosa. Yo creo que un tema pendiente en la agenda siempre fue la parte social. Creo que explicamos la parte económica bien. O sea, se ha explicado cuáles pueden ser los beneficios económicos. Desafortunadamente, efectos macroeconómicos y efectos exógenos nos pegaron en la parte económica y quedó como que muy difícil explicar los beneficios en el corto plazo. Y entonces ahora yo creo que es muy importante también decir, bueno, aparte de los beneficios económicos, hay muchos beneficios sociales. Explicar de qué se trata, que todos participemos en una parte de gobierno abierto, que se lleguen, ahorita comentaba Juan, ¿qué pasa con la licencia pública? ¿Qué pasa si me detienen un proyecto 5 o 6 años? Pues entonces hay que entrar a informarle, a decirle a la gente, no te van a quitar tu tierra, sino que vas a tener beneficios por desarrollar este tema o algún producto en tus tierras. Yo creo que ese es un tema pendiente en la agenda que hay que seguir impulsando y en la medida que la información y la ciudadanización de esta información llegue a la gente también va a empezar a apoyar la reforma y a impulsarla, ¿no? desde esta trinchera. Claro, un reto de comunicación sin duda alguna, ¿no, comisionado? Sí, yo coincido, hay un tema de comunicación que tiene que basarse en resultados. Yo quisiera abundar un poquito en lo que decía Juan hace rato con respecto a la volatilidad. Cuando uno se mueve a entrar en un esquema de mercado, hay muchos beneficios importantes, uno busca eficiencias, pero también hay riesgos. Se habla un poco de la volatilidad. Ahorita tenemos que tener un entendimiento bastante profundo de cómo funcionan los mercados. No estamos insertos en un aparato aislado, estamos insertos en un aparato global. Lo que pasa en un país, la producción, sus cortes, sus decisiones también impactan aquí. Y muchas veces, como somos un país que estamos importando muchos energéticos, los precios y los vaivenes de precios afuera van a impactar en nuestros esquemas de procesos industriales, precios. Aquí yo creo que es uno de los riesgos, pero que también es una oportunidad. Por ejemplo, ¿por qué México no tiene un aparato de almacenamiento importante de hidrocarburos? Porque tenemos un monopolio y un precio determinado por el gobierno. ¿Qué necesidad tenía yo, industrial, yo usuario, de protegerme contra los vaivenes? Ninguna. ¿Qué pasa ahorita? ¿Cuáles de las maneras más eficientes para protegerte de vaivenes de precios? Haz un almacenamiento y almacena cuando el precio sea barato. Y sácalo cuando el precio sea caro. Son decisiones que tenemos que empezar a utilizar y son esquemas de negocio que vamos a empezar a utilizar ahora que ya tenemos conciencia de que hay volatilidad. Pero que cuesta trabajo todavía. Claro, ¿no? pero al menos ya tenemos conciencia. Antes ni siquiera por el monopolio había la necesidad de eso. Ahorita, como ya estamos expuestos a riesgos de mercado, tenemos que tener los incentivos y la conciencia como país de que tenemos que protegernos contra ellos. Almacenamiento no hay mucho en México. Se ha hablado muchas veces que algunas áreas del país tienen apenas 3 días de gasolina, son cuestiones técnicas, pero ¿qué pasa? Hay que crearlo. Y también coberturas financieras de energía, instrumentos financieros más sofisticados que se ven en otros países, coberturas, swaps, un montón de instrumentos que te ayudan a enfrentar los vaivenes de riesgos, los vaivenes de volatilidad de manera exitosa, pero que en México no habíamos tenido la necesidad de desarrollarlos. Ahora ya la tenemos. Entonces yo creo que también eso crea una gran variedad de oportunidades que tenemos que explorar y empezar a desarrollar como país, tanto el sector público como privado. Claro, Arturo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo coincido en el hecho de que los particulares, las empresas privadas, están muy decididas a apoyar esta reforma. El tema es un poco la licencia social. Yo sí veo ciertos problemas para implementar la reforma en estados que son muy importantes, como en Oaxaca, como en Tamaulipas, como en Nuevo León, problemas de seguridad, problemas inclusive de tejido social. Entonces también, están las reglas que sí le permiten a los particulares, que les da certidumbre, pero también está otra parte social que no es fácil gestionarla y no es fácil tampoco en un contexto
que al 2018 va a cambiar radicalmente. Entonces yo también creo que es muy importante tomar en cuenta cómo podemos gestionar la reforma energética, pero desde las comunidades, cuáles son los mecanismos que tenemos para poder hacer exitosa ahí en la parte del consumidor, pero en las comunidades, qué podemos hacer para lograr no solamente la parte del sector empresarial, que repito, está decidido a apoyarla, sino también en las comunidades, cómo podemos hacerlas aliados de esta reforma. Yo creo que es bien importante que cuantos más casos de éxito de esas inversiones que lleguen a nuestro país, como mencionaba Arturo, y podamos hacer ver a nivel internacional que sí se puede, eso nos va a ayudar mucho. Tenemos nada más en el caso de Oaxaca, por mencionar 2 casos, el caso del parque que hizo Acciona Energía, un parque exitoso, 3 años antes llegaron, hicieron toda la gestión social, llegó a buen puerto. Y el otro proyecto, el de Mareña, ¿no?, tan mencionado, en donde pues hay más de 150 aerogeneradores en el puerto de Salina Cruz, ahí corroyéndose, en corrosión, una inversión tan grande ahí varada. Entonces no nos podemos dar el lujo de dar esa señal a nivel internacional, porque pues, al igual que hay rondas aquí, hay rondas en otros países, de igual forma hay oportunidades en otros mercados emergentes, y tenemos que seguir haciéndole ver al inversionista que el Mexican Moment está vigente. No nació nuestra reforma energética en el mejor momento, eso es indudable, por todo lo que mencionaban aquí en esta mesa. Pero aún así tenemos un gran país. Los inversionistas siguen viniendo, confían en México, y bueno, pues la fórmula de éxito será seguir trabajando todos de manera coordinada. Claro. Sin duda. Con mayor participación, ¿no?, de la ciudadanía. Sin duda, yo creo que es muy importante continuar con la reforma. Yo creo que este momento de vacas flacas nos va a ayudar a ser ágiles, a ser empresas ágiles, a quitar los procesos que no estaban ayudando, a quitar las cosas que no estaban y a innovar. Entonces esa innovación nos va a permitir empezar a trabajar y aprovechar los precios bajos, y cuando haya bonanza en precios más altos, pues aprovechar también esa bonanza. Es decir, la volatilidad, pues así como viene para abajo, también puede volver para arriba. Algunos hablan de que vamos a estancarnos con el precio del petróleo bajo unos 10 años, pues dicen, pues no, a lo mejor es temporal, 5 años. Entonces hay que prepararnos durante este tiempo, y no es un tema de administración, es una administración cierra, la otra tiene que retomar y hacer acelerar rápidamente esta transición para mantener el país no se para, aunque las administraciones se acaben. Yo creo que hay que avanzar juntos. Yo creo que aquí también hay un tono optimista en el sentido de que qué bueno que nos agarró este esquema global de crisis de precios bajos con la reforma. Yo no me imagino que hubiera sido de este país, de México, si hubiéramos quedado con el régimen constitucional anterior, con las leyes anteriores, y que nos haya venido esta nueva realidad. O sea, que no haya para dónde hacerse, ¿no? Sin margen de maniobra. Sin margen de maniobra, porque lo que te pide el mercado en esquemas de precios bajos es absorción de tecnología, nuevos procesos de negocio, competencia, eficiencias. Y eso lo estamos enfrentando ahorita gracias a que la reforma te da los esquemas para hacerlo. Si no hubiéramos tenido reforma y nos hubiera caído los precios bajos, tendríamos muchos problemas en muchos frentes, y estaríamos yo creo que estaríamos la reforma, pero ya en época de crisis. Lo hicimos a tiempo como país, y siento que eso lo tenemos que vender bastante bien. Tuvimos oportunidad y lo estamos enfrentando. Los esquemas de upstream, que no son tanto de la Secretaría, perdón, de la Comisión Reguladora de Energía, están avanzando, y también ver las oportunidades. Un esquema de precios bajos en el crudo trae oportunidades en el downstream y en el midstream, que somos nosotros, que son las cuestiones de la CRE. Tenemos muchas oportunidades para conseguir eficiencias importantes en los esquemas de transporte, distribución, almacenamiento y expendio al público de muchos energéticos que el país necesita para seguir creciendo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Exacto. Porque, como dijo Paul, es importante defender que la reforma energética tiene un corazón social muy importante. Busca tanto en su vertiente de protección a comunidades frágiles, como en incrementar la calidad de vida de los usuarios, que es bastante evidente en el caso, por ejemplo, de Gas LP. Claro. También está la parte de la industria eléctrica, que recientemente se llevó a cabo la segunda subasta. Las expectativas es de atraer inversiones por $4,000 millones. O sea, las inversiones están a lo largo de la cadena de hidrocarburos en toda la cadena eléctrica. Entonces, yo creo que sí, los mecanismos legales, reglamentarios están establecidos, y ahora tocará que se implemente de forma, digamos, a la brevedad, sobre todo. Claro, sí. Yo quisiera nada más regresar y tocar el punto del gas LP, que es muy importante. En las comunidades más aisladas todavía en México, el sector doméstico consume una tercera parte de leña.
de su energía es a través de la leña. Yo creo que sería una bendición para ellos utilizar otros productos como gas LP, que aunque a lo mejor en las grandes ciudades va en desuso, pues para estas comunidades podría ser importante. ¿Por qué? Porque luego tienen enfermedades de enfisema pulmonar, porque hay aire contaminado dentro de la casa, o muchos ancianos empiezan a quedar ciegos por el uso de la leña. Entonces yo creo que es cómo llevar las nuevas posibilidades que la reforma energética abre a todas las comunidades, a todos los sectores, ¿no? Academia, gobierno, empresas, sociedad civil juntos. Yo creo que todos tenemos beneficios y hay que empezar a motivarlos, ¿no? Claro que sí. Yo quiero hacer énfasis en un punto bien importante que tocó el comisionado Zúñiga, y es esta temporada abierta. Digo, se habla mucho de acelerar las importaciones al país de gasolinas y diésel, y bueno, pues se necesita esa infraestructura, y esa infraestructura hoy es propiedad de Petróleos Mexicanos. Entonces, esa temporada abierta que planean sacar a finales de año, en donde la CRE juega un papel muy importante, creemos en el sector privado que se tiene que dar lo antes posible para que podamos ver justamente dónde invertir, se puedan construir esas terminales, esos ductos, podamos participar el sector privado de manera activa. Ahí hay una gran oportunidad de inversión. Y bueno, pues se va a requerir, ahí la competencia incluso ya se está dando, y hay algunas terminales que están en proceso de construcción, donde incluso algunos empresarios están haciendo su temporada interna para salir a vender esa capacidad. Y bueno, ahí hay un tema pendiente será ver quién va a ser ese regulador para ver un Senagas hidrocarburos, por así llamarlo, para que, bueno, pues justamente toda esa infraestructura puede estar interconectada y bueno, puede estar regulado, ¿no? Para que hagamos un plan nacional, ¿no? Y no empecemos a construir diferente infraestructura de manera aislada y tengamos un sistema ineficiente. Creo que ahí hay inversiones muy importantes. Antes de la reforma en el 2012, en infraestructura nueva, claro, se proyectaban más de 4,000 millones de dólares, solo en infraestructura nueva, por construir. Ahí, digo, a pesar de la caída del petróleo, ese es un área de oportunidad a los próximos años muy importante y que el país requiere para poder fomentar la competitividad. Claro. ¿Cómo vamos los jugadores privados a poder competir con las nuevas empresas productivas del Estado? Exacto. Sí, aquí la temporada abierta es si me permiten más un minutito, es un proceso muy importante en la apertura de los mercados de gasolina y diésel. Pemex está trabajando con base en las disposiciones de la CRE. Estas disposiciones, proyectos que estamos haciendo, estas disposiciones van a quedar este mes, el mes de septiembre. El mes de septiembre. Sí, claro. son las reglas. Perfecto. Para que Pemex pueda llevar a cabo la temporada abierta, que va a ser un proceso abierto, no discriminatorio, y que otra vez, yo vuelvo al mismo punto, va a dar mucha información a la industria, la información que la industria necesita, porque hablamos de los inputs de la industria. Para mí el input más importante es tener la información necesaria para tomar la decisión. La temporada abierta te va a dar las capacidades de Pemex, el estado de su infraestructura, de sus tubos, de unidades de almacenamiento, y verás si tú tienes interés en competir por esa capacidad con Pemex, o si tienes interés en competir la Pemex y poner la tuya propia. Ese va a ser un detonante importante y esperemos, vamos a verlo el inicio en septiembre de este año. Bueno, pues y otros temas los seguiremos tocando más adelante. Se nos ha agotado el tiempo y bueno, pues esto ha sido todo. Les agradezco profundamente, de verdad, a los invitados el día de hoy en esta mesa especial. Mi nombre es Atzayel Torres. Quédese con nosotros aquí en el Financiero Bloomberg. No le cambie.